científico que realizamos allá en Uruguay, en la Cátedra de Endocrinología y en el Hospital de Clínicas, y fue acerca de la incidencia del hipoparatiroidismo en una serie de 9 años de pacientes posquirúrgicos. Bueno, como todos sabemos, la hipocalcemia se considera la complicación más frecuente de las cirugías de cuello a causa del hipoparatiroidismo posquirúrgico. Este puede ser transitorio debido a la manipulación de las paratiroides, de la lesión o la extracción de una o más glándulas y a una lesión hipotérmica o vascular. Y puede ser permanente, según la bibliografía se divide. Algunos dicen que posterior a los 6 meses sin función se considera como permanente y otros después del año sin la recuperación de la función. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Primero, conocer la incidencia de la hipocalcemia en las primeras 72 horas, la hipocalcemia temprana, en el postoperatorio, y la incidencia también del hipoparatiroidismo permanente. El otro objetivo principal del estudio fue valorar los factores que pueden contribuir a esta patología. Los sujetos y los métodos del estudio fueron pacientes adultos del Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay, que fueron sometidos a cirugía de cuello entre enero del 2011 y diciembre del 2019. Se excluyeron todos los pacientes pediátricos que tuvieran un diagnóstico de hiperparatiroidismo previo o con hipocalcemia prequirúrgica. Este fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de pacientes con tiroidectomías entre enero de 2011 y diciembre de 2019 y fueron 202 pacientes adultos. Se dividió el estudio en 3 rangos según la edad, como pueden ver, menores de 30 años, de 30 a 49, de 50 a 69 y mayores de 70 años. Los procedimientos quirúrgicos se dividieron en 3 grupos. Los primeros, los pacientes que fueron sometidos a tiroidectomía total, casi total o para completar una tiroidectomía previa. El segundo grupo fueron los pacientes con tiroidectomías parciales o totales con vaciamientos ganglionares. Y el tercer grupo, pacientes que solo fueron sometidos a vaciamientos ganglionares. La duración de la cirugía se tomó en cuenta también, menores de 130 minutos, entre 130 y 185 y mayores a 185. Bien, se tomó en cuenta también la clínica de los pacientes, qué manifestaciones tenían de hipocalcemia en el perioperatorio, calambres, parestesias y el signo de Trousseau. Se cruzó las variables como edad, sexo, procedimiento quirúrgico, duración y resultado de la anatomía patológica con la medida de calcio temprano en las primeras 72 horas. También se valoró la incidencia del hipoparatiroidismo permanente y se tomó el criterio del año como diagnóstico. Y la anatomía patológica para ver si eran patologías malignas o benignas. Este fue el análisis estadístico, el software que se utilizó, las frecuencias relativas y absolutas de las variables categóricas y las medidas de tendencia central para variables continuas de distribución normal. Se tomó una significancia estadística menor a 0.05 para el valor P y en la comparación de las variables categóricas y dicotómicas se utilizó el test de Chi cuadrado y con las variables, con los valores esperados inferiores a 5 se aplicó el test de Fisher. Todo esto nos ayuda en estadística. En cuanto a la ética y confidencialidad, dadas las características del estudio no se usó un consentimiento informado porque era un estudio retrospectivo, pero se consultó con el Comité de Ética del hospital y se siguieron los lineamientos correspondientes. Se tomó medidas de protección para los datos filiatorios de los pacientes. Bien, ¿qué obtuvimos de resultados de este estudio? Amplia mayoría femenina, como siempre conocemos y se repite mucho, vamos a ver en la discusión con el resto de estudios, 182 pacientes femeninas y 20 masculinos. En cuanto al rango de edad, tuvimos pacientes de entre 24 y 81 años y la media de edad para mujeres fue de 47.3 años y para varones de 55 años. El diagnóstico prequirúrgico, algo que va a diferir en la serie de pacientes que vamos a conversar, tenemos un alto porcentaje de patología benigna de pacientes operados por un bocio notilobular, seguido por supuesto de la patología maligna con el cáncer diferencial de tiroides, el carcinoma papilar fue el más frecuentemente evidenciado. Como vemos, algo más de la tercera parte de la muestra se intervino por neoplasia maligna, que fue el 36%, y el bocio, y junto al bocio, estos dos suman el 78% de nuestros pacientes en total. Los procedimientos quirúrgicos, vemos que un 82% de los pacientes pertenecen al primer grupo de cirugías tiroideas exclusivas, el grupo 2 con un 16%, tiroidectomías más vaciamientos ganglionares y solo un 2% pacientes que fueron sometidos solo a un vaciamiento ganglionario. Bueno, en cuanto a los valores de hipocalcemia en las primeras 72 horas de hipocalcemia temprana,
El porcentaje global fue de un 61.5% de los pacientes presentaron hipocalcemia en las primeras 72 horas. Las mujeres un 60.2% y los hombres en un 71%. No hubo diferencia significativa entre los grupos. Tampoco hubo diferencia significativa entre los diferentes grupos de edad ni entre el género. Presentaron igual. Y no hubo correlación, que es importante, entre el tiempo quirúrgico y la tasa de hipocalcemia. Bien, en cuanto a los síntomas, vemos que un 79% de los pacientes que presentaron hipocalcemia fueron sintomáticos. En un 13% no tenemos datos, no se pudo obtener los datos de la historia clínica, no consignaban, y asintomáticos son los menos, en un 7.5 en color rojo. En cuanto al signo de Trousseau, fue negativo en la mayoría de los pacientes, en un 68%. No tenemos datos en un 23%, y la parte roja fueron los pacientes positivos, que son un 9% de positivos. ¿Qué encontramos de interesante? Que cuando el Trousseau era positivo, la calcemia era más baja. La calcemia era un promedio de 7.6 miligramos decilitro. Cuando el Trousseau era negativo, era un nivel de calcio de 8.4 miligramos decilitro, y esto tuvo significancia estadística con una P de 0.0015. Lo que nos respalda lo que dice la bibliografía, ¿no? Cuando hay un Trousseau positivo, habitualmente los niveles de calcio están por debajo de 7,5. Bien, en cuanto al hipoparatiroidismo transitorio versus definitivo. Fue transitorio en un 91% de los pacientes y lastimosamente fue definitivo en un 8% de los pacientes. Se tabuló el transitorio contra el definitivo. Cuando no hubo transitorio, los pacientes posteriores a las 72 horas no desarrollaron un hipoparatiroidismo definitivo. Si es que tenían un antecedente de un transitorio en las primeras 72 horas, 9.6% de los pacientes que hicieron ese hipoparatransitorio terminaron en un definitivo. Y esto tuvo una diferencia significativa. Es un marcador que nos ayuda en la predicción. Bien, en cuanto a la discusión de nuestro estudio, en el momento que hicimos este estudio, previo a la publicación, comparamos con series de pacientes internacionales. Por ejemplo, tenemos acá en la primera fila está nuestro estudio con la cifra de transitorio de un 75%. Comparamos con los estudios de Diman, de Alonso, de Cho, de Wang. Estudios alrededor del mundo para conocer en qué situación se encontraba el servicio de endocrinología en Uruguay. Y encontramos una diferencia interesante. En nuestro estudio fue 75% de los pacientes con un hipoparatransitorio. Comparamos, por ejemplo, con EDAFE, él realizó un metaanálisis y la incidencia la ubicaba entre 19 y 38%, es una diferencia bastante grande. Lo que encontramos fue que estos dos primeros, que más o menos comparten la misma incidencia, eran hospitales de docentes, eran hospitales universitarios con personal quirúrgico en formación, que puede influir como característica en el aumento de la incidencia de hipoparatiroidismo transitorio. Pero no vemos mucha diferencia entre las tasas de hipoparatiroidismo permanente con respecto al resto de estudios. Como pueden observar, más o menos se encuentra en un rango medio. Entonces, este fue el estudio que nosotros presentamos. Ahora, para la presentación del día de hoy, yo me quería preguntar qué pasa acá en Ecuador. Entonces, encontré algunos estudios interesantes. Por ejemplo, el estudio de González de Cuenca. Ellos vieron una serie de pacientes del 2000 al 2016 y fueron 423, es una buena muestra. ¿Qué encontramos? Que el 91% de los pacientes femeninos, igual que en nuestro estudio, la media de edad de un 48.4 años de edad, también similar, y que tienen una incidencia de hipoparatiroidismo del 41.1, es menor a la que encontramos nosotros. Pero el 83% es transitorio y el 6.9 es permanente, que se encuentra bastante similar. ¿Qué encontraron en este estudio que me pareció interesante? Que sí encontraron una relación con el tipo de cirugía, con la incidencia de hipoparatiroidismo, es decir, los pacientes que eran sometidos a un vaciamiento ganglionar en el grupo 6 y que eran operados por malignidad, mancorrelacionados, tenían una incidencia mayor de hipoparatiroidismo transitorio y esto fue estadísticamente significativo. En nuestro estudio, ya sea porque la cirugía predominante fue para el bocio multilobular o la patología benigna, pero en el grupo de malignidad, que representó casi el 40%, no se vio relación entre un aumento de la tasa de hipocalcemia. Aquí encontré otro estudio que fue realizado en un centro de referencia de Quito. En el 2020 fueron 68 pacientes en el año. Estos pacientes fueron sometidos solo a piroidectomía total, fue un criterio de exclusión. El 65% se ubicaba en el grupo de edad entre 30 y 64 años, que parece que es el pico de incidencia.
El 82% era femenino, similar, y sí, también ve una asociación con la malignidad y con el vaciamiento ganglionar. No ve asociación con tiempo quirúrgico, al igual que en nuestro estudio, y fue transitorio en un 65%, similar. Fue permanente, esto sí destaco, fue permanente en un 35%, que es alto. En este estudio fue bastante alto, y los pacientes sintomáticos fueron el 81%, similar a nuestro estudio. Otro estudio más, estudio de Freire et al. En el Hospital José Carrasco Arteaga en el 2017, 150 pacientes adultos fueron sometidos a tiroidectomía total, el 88% femeninos, la media de edad de 55 años y el mayor diagnóstico, al igual que todas las series del carcinoma papilar de tiroides, y la hipocalcemia se ubicaba en el 68.9% de los pacientes. Otro estudio más. Mesías, en un centro de referencia de Quito, 179 pacientes, todos con carcinoma papilar de tiroides. ¿Qué midió este estudio? También es interesante. Midió los pacientes con tiroidectomía total versus pacientes tiroidectomizados más vaciamiento ganglionar. El femenino siempre es predominante, más del 90% de los pacientes, una media de edad de 49 años. ¿Y qué vio aquí? Esto fue estadísticamente significativo. Hay un hipotiroidismo transitorio del 53% de los pacientes con vaciamiento ganglionar versus del 11% apenas de los pacientes que fueron sometidos solo a tiroidectomía sin vaciamiento. Y fue, como les menciono, estadístico. Este es el último, es un estudio de Quinteros realizado el año pasado, en el 2023, en el Hospital Metropolitano. Fueron 212 registros, el 84% fueron femeninos, 52 años en promedio, y el 58% fueron tiroidectomías totales por carcinoma papilar de tiroides, y aquí encontró una hipocalcemia bajísima, en el 14.6%. Y reingresos, fue el único estudio que midió reingresos por hipocalcemia del 3.8%. Como conclusiones de esta presentación, encontramos amplias diferencias entre las diferentes series de estudios. Esto nos plantea nueva necesidad de estudios para ahondar un poquito más en las características de los pacientes, de los centros, de los cirujanos, de por qué hay esta diferencia y de los criterios de inclusión en los estudios, por supuesto, de por qué hay estas diferencias significativas en la tasa de hipocalcemia. También nos dice que si en algunos centros de referencia han logrado una incidencia del 14% de hipocalcemia, es algo que se puede replicar conociendo las variables. En la mayoría de estudios se asoció el diagnóstico de malignidad y el del vaciamiento ganglionar, lo cual nos apoya una estrategia más conservadora, que es la tendencia a la que vamos en el manejo de este tipo de patologías, y que sigue siendo la repercusión más frecuente que afecta significativamente a la calidad de vida de nuestros pacientes, por lo que debemos continuar con estudios para prevenir y mejorar los resultados quirúrgicos. Muchas gracias.